Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por su asistencia, por acompañarnos el día de hoy, que vamos a presentar ahí las perspectivas que nosotros hemos visto y analizado con respecto a los avances que se necesitan en seguridad vial en nuestro país, particularmente de la seguridad vehicular, un tema que ya está debidamente regulado jurídicamente, pero no así a nivel de normativas, ¿no? Vemos que hay ahí algunos pendientes y de eso vamos a hablar hoy y conversar, y para ello me acompaña también Alejandra Leal. Ella es coordinadora de la una integrante del grupo coordinador de la coalición Movilidad Segura, y también integrante codirectora de Céntrico, y también nos acompaña José Arévalo del Instituto del Sur Urbano, quienes nos van a ayudar a comentar y a abundar más en estos pendientes que nosotros hemos visto que nos hace falta actualizar en nuestro país. Empezamos con el tema humano, el drama humano que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo, donde sabemos que hay 1.3 millones de muertes que se dan en las calles de nuestro planeta. Esto equivale a 3,000 muertes cada día, y unas lesiones entre 20 y 50 millones de personas quedan lesionadas cada año en las calles de nuestro planeta. Con respecto a México, en 2022 hubo muertes y lesiones prevenibles. Las muertes alcanzaron casi 16,000 muertes, y este es un dato que ahorita lo vamos a ver. No ha cambiado desafortunadamente en los últimos años, y tendríamos que estar ya viendo cambios en este panorama de muertes y lesiones. De acuerdo a ciertas metodologías, se puede estimar que más o menos las muertes de usuarios vulnerables, es decir, las muertes de peatones, de ciclistas y de motociclistas, en conjunto suman alrededor del 70%. Y para ello aquí les quiero presentar esta gráfica, en la cual acá en esta curva verde que ustedes ven se puede apreciar el total de muertes desde 2016 hasta 2022. Como ustedes pueden apreciar, nos hemos mantenido alrededor de las 16,000 muertes. Solo hubo durante el periodo de la pandemia aquí un pequeño descenso en las muertes, que por debajo de las 14,000 muertes, pero al año 2022 pues hemos visto un repunte, y no solo eso, sino si ustedes ven la pendiente aquí en este punto, pues todo parece ser que se están incrementando las muertes. Sobre este punto quiero mencionar algo muy particular. Aquí déjenme, me voy a levantar un poco para explicar más esta gráfica de forma interactiva. Hay un problema en la clasificación de las muertes viales en nuestro país. Si nos vamos aquí en otras lesiones causadas por el tránsito y secuelas, es esta curva que ustedes ven aquí. Esto, es decir, implica que hay casi más de 8,000 muertes a 2022 que no se supo clasificar debidamente. Acá desde luego tenemos la curva, esta que ustedes ven aquí, es la de muertes de peatones. Acá la verde es la de muertes de motociclistas, que vemos que se están coincidiendo hacia 2022, que han incrementado las muertes de este tipo de usuarios debido al incremento en el uso de motocicletas. Y acá tenemos la de ocupante de vehículo ligero,
¿no? Es esta. Y acá abajo tenemos los de vehículos pesados y los de ciclistas. Pero lo que nos preocupa un poco o bastante es esta curva donde no están clasificando bien las muertes en nuestro país, que ese es uno también de los pendientes que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial está atendiendo o pide que se atienda con el tema de la data que se genera a partir de los incidentes y siniestros viales. Si nosotros sumamos a los usuarios vulnerables que sí están debidamente clasificados, tenemos esta barra, que son los usuarios vulnerables, recordemos, peatones, ciclistas y motociclistas. Entonces tenemos esta barra de color azul, ¿no? Que de por sí ya es un número bastante grave, que estamos alcanzando arriba de las 5,000 personas que fallecen, que son o ciclistas o motociclistas o peatones. Pero esto es nada más de las muertes que sí están debidamente clasificadas. Si nosotros utilizamos el método de imputación múltiple, que es uno de los métodos que se puede utilizar, y de hecho el CONAPRA lo estaba utilizando en la administración anterior, donde agarramos este universo de las muertes que están debidamente clasificadas y vemos la proporción de muertes que en ese, digamos, subconjunto de muertes se están dando de usuarios vulnerables, y lo hacemos extensivo a todas las muertes que sabemos que ocurrieron. No están bien clasificadas casi la mayoría, pero sabemos que sí ocurrieron. Si hacemos esa metodología de imputación múltiple, vamos a tener esta gráfica que nos alerta de que estamos hablando y hablamos del más del 70% de las muertes en nuestro país fueron de usuarios vulnerables. Otra manera de verlo es en esta otra gráfica que es un poco más sencilla. Es la misma información, pero le quité todo el ruido de los otros tipos de muerte. Aquí nada más tenemos 3 curvas. El total de muertes, ahí están las 16,000 muertes. Acá están las muertes de usuarios vulnerables debidamente clasificados, ya sabemos, peatones, ciclistas y motociclistas. Estas son las muertes debidamente clasificadas. Y si utilizamos esta metodología que yo les platicaba, que agarramos de las muertes que sí están bien clasificadas y de ese universo extendemos la proporción de usuarios vulnerables al total de muertes, vamos a tener esta curva donde vemos que la gran mayoría, más del 70%, 70.4% de hecho, corresponden a usuarios vulnerables de la vía. Entonces, ¿qué nos da la ley para atender esta problemática? Pues hagamos un poquito de historia. El 18 de diciembre de 2020 se reconoció de forma constitucional el derecho humano a la movilidad bajo las siguientes premisas. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Posteriormente, en mayo de 2022, se aprobó por unanimidad la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que incluye la regulación de los 5 factores de riesgo, que son, ya lo sabemos, velocidades, alcohol, el uso del casco, el uso de los sistemas de retención infantil y el uso del cinturón de seguridad. También en ese año, en 2022, en octubre, unos meses después, se publicó la actualización de la norma 194 que regula los estándares de seguridad vehicular con los cuales se deben comercializar los vehículos en nuestro país.
Pero el que se haya publicado de forma posterior no quiere decir que acate las previsiones que están delineadas en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. De hecho, se trabajaron en paralelo mientras un equipo de organizaciones, donde están desde luego principalmente Alejandra Leal, su equipo, también de alguna manera estábamos nosotros colaborando en aspectos muy puntuales, estaban trabajando en todo el tema de elevar a rango constitucional el derecho a la movilidad, el crear la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Estaban en paralelo esos procesos, pero desafortunadamente por la interferencia de la industria no pudimos avanzar en la protección de usuarios vulnerables desde la norma de diseño vehicular de la 194. Luego entonces esta norma 194 es prácticamente muy omisa en cuanto a usuarios vulnerables desde la perspectiva del diseño vehicular. Después, el 10 de octubre del año pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial 2023-2042, donde ahí se define el cómo se va a dar cumplimiento a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Esto, desde luego, fue aprobado y votado por el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, y donde también, hay que mencionarlo, tuvimos una amplia participación para colaborar en el diseño y definición de la misma. Y aquí algunos de los objetivos de la seguridad vehicular en nuestro país. El primero es, desde luego, la armonización subnacional con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial a través de los diferentes instrumentos que tienen los estados, los cuales son las leyes estatales y los reglamentos, ¿no? Mucho de la problemática de seguridad vial se resuelve a nivel local, a nivel estatal, no es de cuestión federal. Los vehículos, cómo se regulan los vehículos en cuanto a su diseño, eso sí tiene que ver con la parte federal, pero eso no quita que los estados también puedan crear sistemas de incentivos de vehículos más seguros y desincentivos de vehículos menos seguros a través de muchos instrumentos, impuestos locales, definición de criterios de políticas de seguridad vehicular para flotillas públicas, incentivos para flotillas privadas. Es decir, hay mucha tela de donde cortar en el ámbito de seguridad vehicular a partir de lo estatal. No nada más nos debemos de casar con que la federación es la única que va a definir y hacer lo que se necesita hacer en términos de seguridad vehicular. Es una parte muy importante, sin duda fundamental, pero no es la única pieza. Tenemos de los pendientes la creación de la norma oficial mexicana de sistemas de retención infantil. Fíjense ustedes, después de, ¿cuántos años tiene el auto? 14 y 2, 16, 116 años. A 116 años de que se inició la producción en masa de Ford T en 1908, nos tardamos 70 años en crear el primer sistema de retención infantil en el mundo. Y en México, después de 116 años, aún no tenemos una norma oficial mexicana que dicte cómo debe de elaborarse un sistema de retención infantil para garantizar la protección de los usuarios infantiles. Recordemos que las niñas y niños, una de las primeras causas de muerte son los siniestros viales, porque no van bien sujetos, porque no están en un sistema de retención infantil, o están mal instalados en un sistema de retención infantil, o es un sistema de retención infantil de baja calidad, ¿no? Mejora de los estándares vehiculares nacionales en cumplimiento de las mejores prácticas y recomendaciones internacionales, y hay que decirlo también, ya nacionales. Recordemos
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, bajo el sistema de enfoque seguro, trae una especial atención hacia los usuarios vulnerables. Entonces, necesitamos sí o sí el sistema de frenado de emergencia autónomo, el estándar de protección a peatones, que fue muy intervenido cuando nosotros hicimos esta demanda a la autoridad. La industria automotriz fue duramente se opuso a la incorporación de este estándar debido a presiones no solo de la MIA, de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, sino también del propio Departamento de Comercio de Estados Unidos, porque están protegiendo, ¿no?, a través del gran lobby que hacen tanto en México y principalmente en Estados Unidos, las armadoras automotrices para defender la creación y la venta de estas grandes camionetas, que ese es el único tipo de vehículos que no puede cumplir con el estándar de protección a peatones. Hablando de vehículos ligeros, las grandes SUVs, vehículos utilitarios, y las grandes pickups, simplemente por diseño no pueden cumplir con ese estándar de protección a peatones. Entonces, ese es lo que están defendiendo tanto la MIA, el cabildeo también en Estados Unidos y el propio gobierno de Estados Unidos. Pero nuestra ley ya lo exige de que debemos de proteger a los usuarios más vulnerables de la vía. El sistema de evaluación de autos nuevos, el etiquetado de seguridad de vehículos nuevos, que también implica el conocer las evaluaciones que hacen los organismos como Latin NCAP, los organismos de evaluación de vehículos nuevos en nuestra región es Latin NCAP, y que dan información a los consumidores de cuál es el nivel de riesgo, cuál es el desempeño de protección que cuenta un vehículo que se comercializa. Los sistemas avanzados de asistencia a la conducción ya están incorporados también en la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. Ya hay una ruta progresiva de adopción de este tipo de sistemas que tienen que ver con la alerta de detección de punto ciego, los sistemas de alerta de desviación de carril, el sistema de frenado autónomo de emergencia también es uno de estos sistemas ADAS, ¿no? Y con respecto a la protección de usuarios vulnerables a través de otras normas obligatorias de seguridad vehicular, pues tenemos los frenos antibloqueo y sistemas de estabilidad en motos, que también, como ya lo vimos en las gráficas anteriores, es uno de los grandes problemas en nuestro país, el incremento de este tipo de usuarios. Y sabemos que hay muchas otras partes con respecto a la implementación y la aplicación de los reglamentos de tránsito, pero al menos sabemos que este tipo de tecnologías sí pueden ayudar en la reducción de muertes y lesiones generadas en motocicletas, por el uso de motocicletas, y las normas actualizadas en equipo de protección para motos, ¿no? No solamente el tema de los cascos, que deben de estar cumpliendo con todas las normativas que ya se han elaborado en el mundo vía ya sea el Departamento de Transporte de Estados Unidos o las regulaciones de Naciones Unidas, sino también para que los otros elementos de protección de los motociclistas pues también estén certificados, ¿no? Los guantes, los pantalones, chamarras y demás. Y lo que les decía, cómo se puede promover la seguridad vehicular desde el ámbito subnacional a través de la promoción de flotas más seguras en los sectores público, privado y social, ¿no? Sistemas de incentivos y desincentivos que sin obligar a que un tipo de vehículo o con una calificación de 5 estrellas de Latin NCAP se pueda tener se puedan digamos otorgar permisos para flotillas, ¿no? Pero sí a través de incentivos que promuevan la adopción temprana de este tipo de vehículos más seguros, y fortalecimiento de los sistemas de información que faciliten la toma de decisiones en materia de seguridad vehicular. Esto es, digamos, un círculo virtuoso, porque un etiquetado de seguridad vehicular también puede servir como una alerta de consumidores, y también podría servir, de acuerdo a los diferentes gobiernos, podría servir también como un criterio de elección para vehículos que califiquen
para ser parte de alguna flotilla pública o privada. Y esto es un poco también los lineamientos, instrumentos, cómo están aterrizados en la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, pero ya no voy a ahondar en ellos. Ya toqué varios de los puntos en la lámina anterior, ¿no? Pero son básicamente cómo están aterrizados ya directamente en el capitulado de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. Y ahora voy a dar el uso de la palabra a mi compañera Alejandra Leal. Muchas gracias, Estefan. Buenos días, gracias por acompañarnos y por dar seguimiento a estos esfuerzos de sociedad civil por mantener muy vigente esta agenda de seguridad vial. Como bien comentaba Estefan, en nuestro país 44 personas mueren al día a causa de siniestros de tránsito. Y era importante empezar con un esfuerzo legislativo, es decir, a través de leyes de derecho a la movilidad en este caso, y de los instrumentos que ahí derivan. El derecho a la movilidad es ya parte de uno de los artículos de nuestra Constitución, en el artículo 4, y cómo cambia el que ahora sea obligatorio, digamos, que existe este derecho y que se garantice. Todo el actuar del Estado tiene que estar dirigido a garantizar que nos movamos con condiciones de seguridad vial, eficiencia y que permita que las personas puedan realizar las actividades cotidianas en su día a día. Es importante señalar que desde sociedad civil ha habido un continuo diálogo y colaboración con el gobierno, con las autoridades tanto del legislativo como del ejecutivo. Digamos que los últimos años, desde 2014 que iniciamos todo este esfuerzo para impulsar la creación de esta ley y también la aprobación de este derecho, ya llegamos a un punto en donde ahora tienen que seguirse fortaleciendo instrumentos como normas, como reglamentos, así como armonizarse las leyes en los estados e implementar cambios puntuales. En ese sentido, y enfocándome más en el tema de seguridad vehicular, en la ley quedó establecido que los vehículos que se vendan en el país tienen que contar con estándares de seguridad internacionales. Esto después se retomó en uno de los instrumentos que la misma ley establece, que es la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. Como parte de la coalición y también con el trabajo de Céntrico, hicimos una propuesta de indicadores que debería contener esta estrategia nacional, entre los cuales era muy importante que se considerara un indicador referente al porcentaje de vehículos nuevos que tienen una calificación de al menos 4 estrellas del índice NCAP. Este índice es un índice internacional que incluso es avalado por la Organización Mundial de la Salud, que lo que busca es evaluar la seguridad con la que cuentan los vehículos que se venden en los distintos países. En México la regulación puede ser todavía mejor para garantizar que los vehículos que circulan en el país protejan tanto a las personas usuarias de estos mismos vehículos como a las personas que están afuera, peatones y ciclistas. En la ENAMOV se recuperó este indicador como uno pendiente a construir para estandarizar el parque vehicular que circula en México. Es importante ver esta tendencia que a nivel global se está dando, que los vehículos son cada vez más grandes y más potentes. Es indispensable que existan controles públicos para que estos vehículos sean regulados en términos de su potencia, de su peso y de las dimensiones. Hemos visto que estos vehículos son camionetas, SUVs, que realmente tienen dimensiones que no se justifican para los entornos en donde éstas se mueven. Estas dimensiones ponen en riesgo el tema de la capacidad como conductor de reaccionar ante un imprevisto. Un niño que va caminando, una pelota, cualquier cosa que pueda ocurrir está poniendo en riesgo a través de vehículos, pues sí, más grandes, más potentes, y que las autoridades tienen que intervenir para determinar si estos vehículos entran o no en el mercado mexicano. Incluso las alturas de estos mismos vehículos tienen más puntos ciegos que ponen en riesgo sobre todo a peatones que circulan en nuestras calles.
La mitad de las personas que mueren en las calles son personas que caminan en todo el país. Entonces son las personas más vulnerables que ahora también con vehículos más poderosos pueden pues estar todavía en mayor riesgo. Entonces estos controles públicos se tienen que establecer en términos de la potencia de estos vehículos, del peso y de las dimensiones. En Ni una muerte vial es un esfuerzo que hacemos también desde Céntrico, que nos ha permitido ir documentando los peatones, ciclistas y motociclistas que fallecen en las calles a través del registro con notas periodísticas en todo el país. Diariamente hacemos una búsqueda de las personas usuarias vulnerables que fallecen en las calles para también transmitir la urgencia de este tema. Por ejemplo, en el boletín verán el dato que mencionamos de muertes viales es del 2022. Es el dato oficial más reciente que tenemos y eso no permite transmitir la urgencia de este tema de garantizar que se protege la vida de las personas en las calles. Debido a esto hicimos este esfuerzo pues para tener información mucho más actual, que también sea retomada por los medios locales, que conozcan dónde se están muriendo sus personas. Incluso pueden encontrar una liga con las 150 calles más mortales en el país, en donde identificamos esas vías que tienen características que se repiten, que están vinculadas con la alta velocidad. Uno de los temas claves para mejorar la seguridad es regular la velocidad a velocidades adecuadas a estos entornos en donde se mueven las personas vulnerables. Y un dato importante que encontramos es que el 47% de los vehículos responsables, de los conductores responsables de estos atropellamientos de peatones, ciclistas o motociclistas son autos compactos y camionetas. Generalmente hay como una impresión de que la carga o los camiones grandes son los principales responsables. En los datos que tenemos señalamos que las camionetas son responsables del 25% de las muertes y los autos compactos 21% de muertes de peatones, ciclistas y motociclistas, la carga del 17%. Y esto tiene sentido si lo pensamos también en términos de volumen. Hay muchos más vehículos particulares circulando por la ciudad, por lo que representan un riesgo permanente en las calles que se tiene que regular pues, a través de estos controles. Creo que es importante en este momento donde la ley ya tiene distintos ejemplos de cómo se ha ido implementando, por ejemplo, con la conformación del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, que también es la primera vez que existe un organismo donde se van a coordinar tanto las secretarías nacionales como representaciones de los estados y municipios, así como sociedad civil, para conformar los siguientes pasos a actuar. El primer año la presidencia estuvo a cargo de la Secretaría de la SEDATU. En este año vamos a ver un cambio de la presidencia ahora bajo la responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y la Secretaría Ejecutiva, digamos, la parte más operativa se conserva en SEDATU. Creo que va a ser un buen momento para identificar los nuevos objetivos, las nuevas metas, los compromisos que se tienen de aquí a que se termine la administración. Asimismo, es un buen momento también para que todas las campañas políticas, los programas de gobierno de quienes están siendo candidatos en todos los niveles de gobierno empiecen a plantear programas de acción para reducir las muertes de peatones, ciclistas, motociclistas, usuarios de vehículos, de todas las personas, y se garantice este derecho a la movilidad, que ha sido un logro pues, del trabajo entre sociedad civil, autoridades, el sector privado. También es una oportunidad del sector privado para estar en la avanzada en estas prácticas para proteger a sus personas, a sus clientes, a las personas que utilizamos los vehículos también. Entonces creo que es un buen momento para seguir poniendo esta agenda al frente y encontrar esas medidas que en colaboración con todos los sectores logren salvar vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Fundamental esto que mencionas de cómo se distribuye la carga con respecto a la responsabilidad en las lesiones y muertes causadas por el tránsito de estos vehículos. Estaba yo leyendo que al menos en Estados Unidos,
de los trabajos que se están haciendo por este incremento en la masa y en el volumen, que es completamente incompatible con la vida de las calles. En Estados Unidos se estima que este incremento ha hecho a las SUVs 45% más letales con respecto a lo que eran hace unos años. Estaba viendo también unas comparaciones en donde las SUVs crecieron de 1975 a la fecha, de un modelo en particular, creció 1 metro cuadrado más y 660 kilos más de peso adicional, ¿no? O sea, logrando pesar más de 1.600 kilos, ¿no? Entonces estos son francos retrocesos que tienen un impacto, además de en los peatones y en los usuarios vulnerables de la vía, tiene un altísimo impacto también en cuestión de emisiones, ¿no? Emisiones de efecto invernadero, porque consumen mucha más energía, sea que sean eléctricos o sea que sean de combustible, a base de combustibles fósiles. El input de energía que se requiere para mover 1.660 kilogramos versus mover 1.000 kilogramos, pues es una gran diferencia. Estamos hablando de un incremento de más del 60%, ¿no? En cuanto al peso. Y no le quito más tiempo a José Arévalo para su presentación. Muchas gracias. Hola, buenos días a todas y todos. De nueva cuenta agradecerles por estar aquí hoy acompañando este ejercicio que también retomamos desde sociedad civil. Creemos que al haber estado participando en la construcción de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, es nuestra tarea monitorear qué tanto hemos avanzado en la materia desde que se publicó la estrategia y cómo ha venido funcionando el sistema nacional como, digamos, principal órgano técnico encargado de hacer valer lo que contiene la estrategia. Me gustaría rescatar algunos puntos de los que comentaron aquí mis colegas y empezaría por la necesidad de que elevemos el nivel de exigencia de pues la autoridad federal que ahora va a asumir la presidencia del sistema nacional. Como bien lo comentó mi colega Ale, ahora la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes asume la presidencia del sistema y creemos que la asume con distintos pendientes. Para ir de lo general a lo particular, como ustedes saben, pues la estrategia es un documento de política pública que nos dice qué nos gustaría hacer de aquí a los próximos años, 2040 específicamente, pero es necesario aterrizar lo que dice la estrategia a nivel subnacional y que logre permear cada una de sus líneas de acción entre las entidades federativas y los municipios. Prácticamente hay un área de oportunidad como súper, no tanto pendiente, pero inacabada o incompleta en varias regiones del país. Y quisiera ponerles el ejemplo de algunos municipios y entidades federativas del sureste que, si bien han avanzado en tener sus direcciones o sus áreas específicas para movilidad, tan solo 1 de cada 10 municipios en esta región del país cuentan con un área dedicada específicamente al estudio, análisis y monitoreo de políticas locales de seguridad vial o seguridad vehicular. O sea que hay un pendiente importante que también el sistema nacional debe de tomar en cuenta. Dentro de los lineamientos de operación del mismo sistema se manifiesta que la coordinación entre entidades federativas y municipios se deberá llevar a cabo desde sistemas locales de movilidad y seguridad vial. Hasta la fecha no tenemos conocimiento si ya se constituyeron o si se formalizaron algunos de estos sistemas. Creemos que quizás en la práctica ya están funcionando como tales, pero es necesario que en el primer reporte anual que
pues publique el sistema, nos digan cómo vamos en esta materia. Y es muy necesaria esta coordinación, dado que, como comentaba mi colega Estefan, vemos cómo se han venido comportando los fallecimientos, la estadística de fallecimientos y lesiones de usuarios vulnerables de la vía, y vemos que un porcentaje muy alto de estos hechos de tránsito se pudieron haber prevenido o se pudieron haber atendido de mejor manera si nuestros mecanismos de coordinación a nivel estatal funcionaran como dispone la estrategia nacional. Otro punto para comentar con ustedes es que también ya se platicó aquí, específicamente en seguridad vehicular. Desde el Instituto del Sur Urbano nos hemos acercado con los estados de Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Sinaloa, para trabajar algunos temas relacionados con los estándares de seguridad vehicular. Específicamente nos interesa que a nivel estatal logremos aterrizar un etiquetado de seguridad vehicular que cuente con información imparcial e independiente, cercana al consumidor, a aquellas personas que adquieren un vehículo ligero nuevo. Y bueno, hemos tenido pues distintos avances para impulsar esta acción desde lo local. Sin embargo, lo que sí nos han dicho las entidades federativas, sus equipos técnicos, es que hace falta un reconocimiento de estos esfuerzos a escala nacional para que el resto de los estados sepan lo que se está haciendo, sepan lo que sí se puede hacer más allá de los esfuerzos de la federación, y que al momento en el que cada ciudadano se acerque a comprar un vehículo nuevo, tenga toda la información necesaria para saber qué tan seguro es su auto. Un poco en esa parte del etiquetado, pero luego también en algunos criterios que permitan la adquisición o arrendamiento de flotillas públicas más seguras. Esos, digamos, dos elementos, esas dos líneas de trabajo han sido exitosas para nosotros, y nos gustaría replicarlo en una escala nacional, y qué mejor que pudiera ser a través de las acciones que va a llevar a cabo la nueva presidencia del Sistema Nacional. Por último, y solo para también dejarles un dato que creo que vale la pena discutir y ampliar aquí con las y los colegas, es que ya se lanzó el Sistema de Información Territorial y Urbano. Este sistema es una herramienta que creemos que puede ser muy valiosa en términos de acceso a la información y transparencia de lo que se está haciendo para alcanzar las metas y los objetivos de la ENAMOV. Entiendo que ya se liberó una primera versión de este sistema desde la página de la SEDATU, y creemos que pues también un poco este sistema lo que va a permitir es una mejor interacción de los datos y la evidencia que se está generando a nivel local, cómo la podemos subir y hacer que esta información sea de dominio común para el resto de las autoridades interesadas en la materia. Entonces, para ya no extenderme mucho más, lo dejaría aquí, y de nuevo pues atento a cualquier pregunta o duda que ustedes pudieran tener. Gracias. Muchísimas gracias, Pepe, por esta información que nos compartes. Es fundamental que estos sistemas locales de movilidad y seguridad vial pues ya se den a la tarea, como los vimos en la gráfica que presentamos. Las muertes no están bajando, o sea, hubo un comportamiento atípico en 2020, pero sabemos que está fuertemente influenciado por las restricciones a la movilidad durante la pandemia, pero desafortunadamente parece que las muertes no solo se han estabilizado, sino que la tendencia es incremental. Entonces, esto es muy, muy, muy preocupante, y urgimos también ya al sistema, a la Secretaría de Economía particularmente, a que actualice el marco regulatorio que tiene que ver con la parte de seguridad vehicular. Estamos a escasas semanas de la publicación del Plan Nacional de Infraestructura de la Calidad. Entonces ya hay materia, hay evidencia,
hay un respaldo jurídico donde pues se tiene que dar ya esta implementación a los siguientes pasos de ya hacer valer la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en todas sus estrategias, con todas las ambiciones que tiene, porque hay que decirlo, esta es la forma más barata que tenemos para reducir las muertes y lesiones en nuestro país, ¿no? La forma más barata para reducir el impacto que esto está teniendo en nuestra población a través de los estándares, a través de las leyes, a través de los reglamentos, a través de los sistemas de información, ¿no? Hay que invertir en eso en vez de tener que pagar con nuestra propia vida, la vida de nuestros familiares, amigos, la falta de seguridad vial, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, damos paso a sus preguntas y comentarios para que la mesa aquí les podamos responder. Si nos dicen su nombre y de dónde nos visitan. Sí, buenos días. Fernando Camacho, del periódico La Jornada. Yo quisiera preguntarles si esta situación que ustedes nos describen ya es un rezago, o sea, ya se puede considerar como un rezago en la aplicación de la ley, y preguntarles a qué creen que obedece, por qué no se ha avanzado. ¿Hay desinterés? ¿Hay falta de recursos? No sé, ¿ustedes a qué se lo atribuyen? También les quiero preguntar qué tanto interfiere la industria automotriz, digamos, en la aplicación de ciertos estándares o ciertas normas, si a ellos les resultaría más costoso aplicarlo y por eso no lo hacen, o por motivos comerciales quieren seguir haciendo autos más pesados, ¿no? ¿Qué tanto interfiere la industria automotriz? Y también preguntar, por último, Estefan mencionó que algunos vehículos no pueden hacer como una detección, si no entendí mal, ¿no? Por ejemplo, de usuarios vulnerables. ¿Por qué no pueden? ¿Por su propio diseño? Esas son las preguntas. Gracias. Sumamos una más. Hola, ¿qué tal? Buen día. Genoveva Ortiz, del periódico La Prensa. Yo quisiera preguntarles si tienen alguna cifra para la Ciudad de México, qué porcentaje del parque vehicular del que está circulando en la Ciudad de México actualmente ya cumple con estas nuevas disposiciones, y cuál sería la recomendación que harían para el caso de las autoridades de la Ciudad de México. ¿Cómo va la aplicación de esta nueva Ley General de Movilidad? Sabemos que el Congreso Capitalino recientemente aprobó una ley en la materia. ¿Qué tanto falta por aplicar y cuál sería su primera evaluación? Gracias. Bueno, empiezo yo. Muchas gracias, Fernando, por tu pregunta. Con respecto al rezago, pues sí, hay un rezago, pero no nada más es de que se publicó la ley o la estrategia a esta fecha, sino recordemos que en 2011 se publicó la Estrategia Nacional de Seguridad Vial, donde varios de los aspectos que estamos tocando, incluido el de seguridad vehicular, ya estaba ahí como una carta de buenas intenciones, ¿no? Porque eso fue lo que fue. Una carta de buenas intenciones, porque la publicación de la norma 194 no se dio sino hasta 2016, en mayo de 2016. Y la primera versión de esa estrategia, y con esto te respondo una de tus preguntas, fue, como la última versión también de la 194, fue fuertemente intervenida por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, y también donde participaban así claramente Ford, Chrysler, FCA Motors, Toyota, donde pues desde luego querían reducir la norma, los alcances de la norma, a tal punto que, por ejemplo, por darte un ejemplo, Fernando, en las primeras versiones de la norma 194, del anteproyecto de norma 194 que se trabajó con la Secretaría de Economía,
ellos habían logrado quitar las pruebas de impacto frontal y lateral, porque decían, no, es que nosotros lo que hacemos ya las tenemos empaquetadas, entonces no es necesario que nos las exijan. Imagínate, a ese nivel. Y por el desconocimiento en ese momento de la autoridad, pues dijo, bueno, o sea, apenas nosotros estábamos iniciando en ese tema. Afortunadamente llegamos ya en la colita del proceso incluso de consulta pública de la primera elaboración de la norma 194, y donde vimos que, pues, o sea, decimos, no, pues esto tiene que haber un estándar de impacto frontal y un estándar de impacto lateral. Querían quitar lo de los frenos ABS también. Entonces, básicamente querían hacer una norma a su modo, y por eso ellos fueron los primeros interesados en llevarla a cabo. Dijeron, vamos, ahorita que las aguas están tranquilas, vamos a hacer nosotros esta norma, y solicitaron, de hecho, la creación de esta norma al gobierno, pero no esperaban que nosotros y otras organizaciones también fuéramos a incidir en ese punto y decir, oigan, pues no solamente falta esto, sino también falta el control electrónico de estabilidad, faltan los anclajes para los sistemas de retención infantil que no nos permitieron meter, faltaba el estándar de protección a peatones que la autoridad no nos hizo caso, bajo el argumento de que en nuestro país el volumen de comercialización de autos nuevos en nuestro país no era lo suficientemente alto como para incorporar normas y estándares dedicados a nuestro país. Básicamente nos están diciendo, pues la vida de los peatones, pues no vale que nosotros tengamos que incrementar el costo de producción. El costo de producción, además hay que decirlo, es muy relativo. Sí se incrementa, pero una vez que se estandariza por el volumen de demanda que llega a tener ese estándar, los precios tienden a reducirse. O sea, nadie ahorita, al día de hoy, nadie te hace un diferencial de ventas en el precio porque tu vehículo tenga ruedas, porque tu vehículo tenga volante, porque tu vehículo tenga parabrisas o tenga limpiavidrios. Eso ya al día de hoy es parte de la definición de auto que tenemos en la cabeza, ¿no? Y lo que ellos estaban haciendo era reducir, digamos, el avance, la progresión, que es la tendencia en el mundo, ¿no? Incrementar la seguridad de los vehículos, porque ya la tecnología nos lo da, nos lo permite, y es bastante accesible. O sea, un frenado autónomo de emergencia, nos han pasado el dato los proveedores, nos han dicho, no me cites, y lo estoy haciendo, bueno, pero no estoy diciendo quién. No me cites, pero un frenado autónomo de emergencia, un módulo cuesta $200. $200. Y en el mercado te lo empaquetan ya en la última versión, si es que lo llegan a meter, te lo empaquetan en la última versión y ya con un sobrecosto de 100,000, 200,000 pesos por la versión más equipada, ¿no? Que no tiene nada que ver con el equipamiento, con el tema de seguridad vehicular, son muchas amenidades. Entonces es la lucha, Fernando, de que nos están, o sea, lo que ellos no quieren es que les quitemos elementos sobre los cuales ellos puedan incrementar una plusvalía, incrementar un sobrecosto, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo que se regulen estos elementos para que pasen a formar parte de la definición de auto que tenemos, y con esta redefinición de los autos hacer una alineación entre el diseño vehicular y la vulnerabilidad humana. ¿Para qué? Para que los vehículos, en caso de atropellamiento, en caso de choque, pues resulten lo más protectores para la vida, ¿no? Que ya está bastante avanzados. Entonces, por eso esa es nuestra lucha. Con respecto a los usuarios vulnerables, sí hay vehículos que no pueden ser compatibles con el estándar de protección a peatones. La gran mayoría de los vehículos en nuestro país sí parece que sí están cumpliendo con el estándar de protección a peatones. No lo sabemos como tal, más que a través de las pruebas de Latin NCAP, el desempeño de protección a peatones. No lo sabemos como tal porque no está regulado en México. El gobierno de Estados Unidos y la mía no le permitieron a la autoridad hacer esa exigencia sobre el estándar de protección a peatones, justamente porque estos vehículos
¿Cuáles vehículos? Las grandes SUVs y las grandes pickups simplemente son incompatibles con el estándar de protección a peatones por simple física. ¿Recuerdan? Antes las pickups llegaban por aquí, ¿no? Los sedanes, los vehículos ligeros, más o menos el capó, la defensa la tienen a esta altura. A esta altura, al momento de un impacto con un peatón, yo disipo la energía cinética recibida, en vez de absorberla en mis huesos, la disipo rodando por encima del parabrisas, del cofre y del parabrisas y del techo del vehículo, ¿no? Entonces estoy disipando la energía recibida. Cuando tengo un monstruo de esta altura, que son las nuevas SUVs y las nuevas, o sea, las Suburban, las Tahoe, las Cheyennes, las Ram, en fin, todas esas monstruosidades que tenemos, afortunadamente pocas todavía, pero que están de este tamaño, no hay forma de que un golpe a mi altura, a la altura de mi hombro, y mira que yo soy alto, no hay forma que yo disipe esa energía cinética recibida por el auto girando por encima del vehículo. Lo que va a suceder es que me va a empujar y me va a tragar, ¿no? Abajo, lo que hacen los trailers con los vehículos, o sea, cuando empujan un vehículo, pues se los tragan por abajo, ¿no? Entonces no hay forma de disipar esa energía, entonces se vuelve, con el peso incrementado que tienen, recordemos que aumentaron en 60% el peso, entonces se vuelven ya prácticamente letales en un atropellamiento, ¿no? Entonces esos vehículos no pueden, no son compatibles con el estándar de protección a peatones, que dicta que tienes que tener un frente bajo, romper los ángulos agudos, que tienes que tener materiales dúctiles, tienes que tener una cierta distancia entre el motor y el capó para que en caso de impactar con la cabeza al cofre no llegue yo a impactar el motor, que ese sí es completamente duro, ¿no? Sino que hay una zona de acolchamiento para los impactos, ¿no? Entonces esos vehículos no pueden cumplir con el estándar de protección a peatones, y por eso es que la mía y el gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento de Comercio, durante las sesiones de la definición de la última versión de la norma 194, dijeron, no, pues no puedes poner ese estándar de protección a peatones. O sea, nuestra economía está muy integrada, no puedes pedir cosas nada más para México. Oye, nos vas a quitar ese mercado que además está creciendo, ¿no? Por una torsión y distorsión de la percepción de los consumidores de que son más seguros, son más cómodos y todo esto, y que no están realmente cumpliendo, como decía Alejandra Leal, no tiene una funcionalidad real con respecto a las necesidades de movilidad de las personas. O sea, si quieres un camión así, o una camioneta así, o una pick-up así, la verdad es que en términos reales te conviene más tener un camión de 1,5 toneladas donde vas a poder mover todo lo que se supone que puedes mover en la otra, ¿no? O bien puedes tener una SUV más pequeña donde que sí pueda cumplir con el estándar de protección a peatones, ¿no? Pero bueno, ya me extendí demasiado y todavía queda la pregunta de Genoveva. Gracias. Respecto al rezago, creo que coincido en la apreciación de Estefan. Las obligaciones han estado desde hace mucho tiempo a través de estas normas oficiales, en donde a lo mejor no se ha logrado que las obligaciones que tengan la industria sean suficientes para garantizar esta seguridad, dada la tecnología que ya existe, por lo que explicó. Quisiera también mencionar que pues hay dos vías, ¿no? Esta es a través de la regulación, obligar a la industria que el parque vehicular nuevo que se vende en el país cuente con estas características, y también está el tema de la información disponible a las personas consumidoras. En la ley también se estableció que se debe de disponer esta información. Por eso es importante que en la estrategia se vuelva a mencionar este estándar de NCAP, porque es un estándar de estrellas. Ustedes saben, el rating de estrellas pues se vuelve algo mucho más fácil de entender, de digerir como personas consumidoras, porque realmente incluso ustedes lo verán con sus familias, o sea, cuando ustedes mismos quieren comprar un vehículo, no sé si todos tengamos acceso a qué tenemos que buscar que tenga un vehículo para que sea seguro, ¿no? Entonces digamos que el que también haya información disponible ayuda a que como consumidores pues optemos por comprar esas opciones más seguras.
Entonces son esas dos vías, tanto de generar una demanda por vehículos seguros como consumidores, como obligar a la industria a que lo que se venda en México sea seguro. En la Ciudad de México, no conozco el dato específico, considero que estos temas de vehículos seguros se regulan a nivel nacional, porque es el parque vehicular que circula pues en todo el país. Pero sí me gustaría hacer esta como precisión. Uno de los pendientes que también establece la ley general es que se cuente con un registro nacional de vehículos. Existe ya el REPUVE, Registro Público Vehicular. Algunos estados, algunas entidades federativas garantizan o promueven que como tu vehículo sea parte de este registro, pero no todas, y no existe una sistematización de la información. Esto es importante porque no sabemos a nivel nacional con certeza cuántos vehículos están circulando en el país. E incluso esta es una limitante para muchos otros temas. Pensemos, por ejemplo, en los programas que han sido exitosos en otros países, como el sistema de licencia por puntos, que pues en la Ciudad de México en algún momento se planteó este tema, pero pues si pierdes tu licencia, tampoco tenemos un registro nacional de licencias de conducir, ¿no? Recuerdo que ha sido también el tema si la licencia se le pone al conductor o se le pone al vehículo con la placa, ¿no? Digamos, no tengamos ninguna de estos dos temas a nivel nacional, entonces podrías poner la multa al vehículo, pero vienen otros retos, como que a lo mejor pierdes en un estado y la licencia y la obtienes en otro lugar. Entonces, al no tener sistematizada esta información a nivel nacional, tampoco conocemos pues cuáles son estos vehículos que sí cuentan con estas características. Es importante señalar que solo es sobre los vehículos nuevos. Actualmente pues están circulando en todo el país vehículos ya con cierta antigüedad que no necesariamente van a cumplir con estos estándares, pero se tiene que empezar por algún lado, y es pues a través de los vehículos nuevos que se están vendiendo en el país. Creo que es importante empujar por esos dos lados, la información y la demanda de vehículos más seguros a través de sistemas mucho más claros, más legibles como consumidores. Me parece que por acá sí había otra pregunta. Antes bueno, haga la pregunta y yo le comento ahorita a Genova. Sí, Arturo Rivera de Radio Fórmula y Milenio. Bueno, yo en lo personal tengo un programa de radio que hablamos de autos todas las noches a las 9 de la noche. Digo, no es comercial, y también hablamos de autos en Milenio. Y sí, concuerdo con algunas cosas que ustedes plantean, con algunas otras cosas realmente no. La industria automotriz obviamente es un factor muy importante de crecimiento, de creación de empleos, de fortalecimiento de la economía en el país, y hay marcas que efectivamente por su condición no pueden meterse dentro de estas normas que se quisieran poner en México. Es decir, hay autos que vienen de Europa, y ahorita ya están entrando de China, que es otro tema, pero que vienen de Europa y que obviamente tienen otros requisitos, digamos, para poder circular en Europa, y que son los mismos que llegan a México. Ahí no hay ningún problema porque el mercado europeo es un mercado de vehículos más pequeños, con mucha más seguridad, y la Euro NCAP obviamente les exige que tengan ese tipo de sistemas de seguridad, ¿no? Como se ha mencionado, los frenos ABS, el control de estabilidad, muchas veces control de tracción, también por las cuestiones climáticas, pero también sabemos que llegan vehículos, muchos de los vehículos, y principalmente las armadoras de Norteamérica, en donde está General Motors, en donde está Stellantis, antes Chrysler, y también Ford, que es la pick-up más vendida del mundo. Y obviamente, bueno, pues ellos van a seguir vendiendo y van a seguir fabricando vehículos en México para exportación. Eso va a ser casi imposible que puedan dejar de circular ese tipo de pick-ups o ese tipo de SUVs en el país. No se ha hablado nada de la cuestión también de la educación vial, porque a mí me preocupa mucho principalmente que las personas que son involucradas en un siniestro, tanto ciclistas como peatones como motociclistas, muchas veces ellos incluso tienen la culpa. Hoy precisamente que venía yo para acá, pude ver 2 accidentes de motocicletas de la forma más tonta,
porque se estaban metiendo entre los coches, una camioneta de redilas no lo vio y lo empujó contra otro coche y el motociclista chocó, ¿no? Entonces, uno de ellos iba con casco, el otro no, porque iban 2 personas en la moto. Entonces, no hay una educación, no hay una estrategia de educar al peatón. ¿Cuántas veces hemos visto ese meme que pone, ¿no? El perro va por arriba del puente y los peatones van por abajo del puente, ¿no? Entonces, realmente no hay una educación, ni siquiera en las escuelas primarias, ni secundarias, ni preparatorias, ni universidades, que digan qué es lo que se tiene que hacer con una educación vial. Cuando viajas a otro país te das cuenta que si no te atraviesas en donde están pintadas las cebras, bueno, que aquí ni siquiera están pintadas, ¿no? Pero que te imaginas en dónde estarían las esquinas, bueno, eso es multa para el peatón. Los ciclistas en sentido contrario, los motociclistas subiéndose a la banqueta, los repartidores, obvio que algún día, en algún momento van a tener un accidente. Entonces, creo que muchos de esos accidentes, como dice Estefan, se podrían evitar, pero no todo es una cuestión de la industria automotriz. No hay una chatarrización, no hay un desecho de vehículos ya que ya no funcionan, que ya tienen más de 10 años. Aquí no hay chatarrización. En otros países hay vehículos que ya pasaron su ciclo de vida después de 5 o 6 años, ya no pasan la verificación, pero no es una verificación como la que conocemos aquí de emisiones, es una verificación físico-mecánica, en donde a los vehículos viejos se les hace una inspección para ver si realmente están en buenas condiciones de frenos, de llantas, de suspensión y puedan circular. No existe tampoco. Entonces creo que sí está bien todo lo que se ha comentado aquí, pero creo que hay muchos huecos en donde todavía se podrían hacer muchísimas cosas y obviamente, bueno, pues hay que impulsar empezando por lo más básico que es la educación vial. Posteriormente yo creo que los vehículos que ya son chatarra, no dejarlos circular. O sea, sí creo que debe de haber una mano dura en el gobierno, en los gobiernos estatales, y decir, perdón, tu vehículo por condiciones físico-mecánicas no puede circular. Y obviamente obligar a los fabricantes a que traigan vehículos más seguros al país, porque la competencia está por diseño, y bien lo dijo Estefan, la competencia está por diseño. O sea, la gente va, le gusta la camioneta, está muy bonita, pero no sabemos si en China se le hizo, en la Chanenka, se le hizo la prueba de choque y tuvo 0 estrellas, no se sabe. Entonces creo que sí hay muchos huecos que hay que plantearse muy bien qué es lo que se puede hacer en cada uno de ellos, y obviamente, bueno, ver qué se puede hacer conjuntamente con la industria y el gobierno. Sí, sin duda la educación es muy importante en este y en todas las agendas. Creo que en ese sentido uno de los grandes pendientes de las autoridades, por ejemplo, ha sido el establecer exámenes de conocimientos para obtener una licencia de conducir. Creo que la responsabilidad de quien conduce un vehículo es mucho mayor de quien no lo conduce, de quien camina por las calles, de quien transita, ¿no? Como tal, pues la licencia es eso, una autorización del gobierno donde dice que se cuenta con las características para conducir un vehículo que potencialmente puede ser un riesgo para las personas. Creo que si no existe esa obligación de pasar un examen, que es impresionante que en la Ciudad de México se sigan otorgando licencias de conducir sin pasar un examen, ¿no? Y creo que este tema no obliga de cierta forma a que quien puede generar un riesgo al conducir pues cuente con estos elementos de conocimiento. Como tal, las personas que caminan pues no buscan morir mientras van a la escuela, mientras van al trabajo. Las condiciones del diseño de las calles no siempre permiten que puedan transitar, que cuenten con pasos seguros a nivel. Y creo que sí es importante, viendo los datos, o sea, que la mitad de las personas que mueren sean peatones, cuando pues un peatón no va, de género que arriesga, por lo que mencionaba anteriormente, peso, dimensiones, no es el mismo al que genera un vehículo, ¿no? Entonces sí creo que es importante ese tema. También creo que el contexto importa, el diseño de calles y la aplicación de la ley. Viví en Ciudad Juárez un tiempo y también he trabajado con compañeros en Tijuana o en ciudades fronterizas, y la conducción de la misma persona en México y en Estados Unidos es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque primero, a lo mejor en las ciudades, en Estados Unidos hay mejor diseño de las calles,
Y también hay consecuencias de violaciones al reglamento de tránsito. Entonces, esa misma persona no es que se ilumine pasando el puente, digamos, la línea que divide entre México y Estados Unidos, sino que se enfrenta a un contexto diferente, que lo obliga a seguir ciertas reglas. Entonces, no es que se volvió más educado, sino que el contexto determinó cómo es que se comportara de manera que no pusiera en riesgo a las demás personas. Creo que en el tema de motociclistas es una gran agenda pendiente. Con la pandemia vino un incremento muy importante del número de motocicletas en el país y en el mundo, muchos incluso generando una nueva oferta de trabajo que antes no existía con todo el tema de la mensajería, y también como una opción de transporte para muchas familias que de otra forma no podrían trasladarse, que no cuentan con opciones de transporte público y que a lo mejor es la única opción que tienen. Yo creo que el tema de motociclistas sí merece un diálogo entre todos los sectores involucrados, motociclistas, la industria misma, que permita identificar qué medidas se tienen que tomar para garantizar que estos viajes se hagan de forma segura y que también de cierta forma se ofrezcan a la par modos sustentables y seguros como es el transporte público. Yo creo que es una reflexión constante este tema de encontrar todos estos temas. La agenda de seguridad vial es muy amplia, y sí se requieren de diálogos constantes, y no de dejar todo al actuar individual. O sea, como si solamente dependemos de lo que vas a hacer como persona para garantizar esta seguridad, estamos dejando fuera la tarea fundamental del gobierno, que es de proteger la vida, ¿no? Y la protección de la vida se da a través de regulaciones a la industria, de regulaciones a cómo se están construyendo las calles en las ciudades, de garantizar que existe información para tomar las mejores decisiones como consumidores. Entonces sí es una reflexión que se tiene que hacer, pero garantizando que todos los actores responsables de esta agenda pues hagan lo que les corresponde. De manejo se tuvo que dar de una manera mucho más fácil porque había mucha corrupción, incluso para sacar la licencia. Ahora, esa mano dura, que en teoría debería de existir con las personas que tienen un brazalete aquí en el hombro, en donde dice autorizado para infraccionar, pues son muy pocos los que están en el país y tienen que ser incorruptibles, porque si no, entonces no hay orden. O sea, la mayoría de los choques que existen ahora, y por una cuestión de distracción, es por el celular. Está prohibido ir manejando y llevar el celular. Bueno, pues si tú volteas a tu alrededor, muchas personas van manejando con el celular. No les importa, no hay mano dura, no hay un castigo real de decir, a ver señores, este castigo tiene que ser real. Agarramos a esta persona que estaba manejando con celular y es corralón. ¿Por qué? Porque pudo haber atropellado a alguien, o pudo haber chocado, o él mismo lastimarse. Pero no hay mano dura, todo se queda, como tú dices, Alejandra, se queda en el papel, se queda en los diálogos, y eso no puede avanzar, no puede coexistir con la realidad. Muchas gracias, Arturo, por tu comentario. Sí, ahí hay un tema con la educación y estoy completamente de acuerdo en la educación, pero entendida de otra manera. Con respecto a la capacitación, esto que mencionaba Alejandra Leal, ¿no? Y que tú perfectamente sabes, ¿no? De la facilidad con que se otorgan las licencias en nuestro país. Eso en ningún país del mundo que haya avanzado en términos de seguridad vial, en ningún país se ha dado, ¿no? Esa es una parte. Luego, la otra parte, con respecto a la educación, digamos, de las escuelas, de los peatones, hay varios ya análisis, incluso recomendaciones propias de la Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, donde se ha visto que ese tipo de educación no es efectiva en transmitir los mensajes para producir los resultados esperados, ¿no? Entonces hemos gastado muchísimo dinero, por ejemplo, en campañas que buscan educar
a la gente, ya sea ciclistas, motociclistas, peatones, etcétera, y eso no es eficiente. Lo que sí se ha visto que es muy eficiente, por el contrario, es generar diseños seguros de ciudades, donde, por ejemplo, en vez de tener que cruzar un puente, creas un cruce a nivel de calle, ¿no? Ya sea que o deprimas a los vehículos o los semaforices la vía, porque también el tema de los puentes peatonales, mal llamados puentes peatonales, porque nosotros los conocemos como puentes antipeatonales, porque no están ahí invitados a la fiesta de cruzar la calle, pues personas en silla de ruedas, personas con alguna discapacidad motriz no visible, personas con diabetes, personas mayores, una persona con carriola, ¿no? Entonces todas estas, ese tipo de infraestructura tenemos que repensarla, y por eso es la importancia de los diseños seguros y de los diseños de la infraestructura, que sea infraestructura que perdone, ¿no? Que admita el error, pero que no tolere la tragedia, que no tolere la muerte, que no tolere las lesiones graves, ¿no? Y se ha visto que estos sistemas sí son funcionales. Con el otro punto que mencionas, que también es súper importante, Arturo, el tema de la aplicación de los reglamentos de tránsito. Es evidente que en una ciudad con la escala como la nuestra, de Ciudad de México, aquí, el cuerpo policíaco es claramente insuficiente, claramente vulnerable ante, ¿no?, las presiones del dinero, las necesidades que tiene cada uno, ¿no? Y ahí tenemos que transitar a lo que han hecho otras ciudades, donde se tienen que automatizar, echar mano de la tecnología que ya existe, ¿no?, para automatizar infracciones, conductas de riesgo, excesos de límite de velocidad, conducción temeraria, ¿no? Además de la fuerza que sí pueda hacer un agente de tránsito, la fuerza que sí pueda aplicar, ¿no?, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas que se suman a los pendientes que se necesitan del Registro Nacional de Vehículos, del Registro Nacional de Conductores, para que les pueda hacer llegar, saber perfectamente de quién es la responsabilidad dentro de los siniestros viales, dentro de las infracciones de tránsito, y se puedan, digamos, automatizar las multas, se puedan automatizar todos los aspectos que rebasan por muchos órdenes de magnitud las capacidades de la fuerza policial de tránsito en nuestras ciudades, ¿no? Entonces ya existe la tecnología, aprovechémosla, ¿no? Y pongámosla a trabajar en beneficio de las personas y de las ciudades, ¿no? No nada más de las personas que se mueven en vehículos, ¿no? Recordemos, hay una injusticia ahí en la distribución del presupuesto de obra pública, donde el 70% del presupuesto se tiene que ir a infraestructura dedicada para el automóvil, y tan solo el 30% se va a transporte público, se va a infraestructura peatonal y ciclista, ¿no?, en mantenimiento de parques y jardines, pero si tú ves los usos, ¿no?, y nos lo muestran las encuestas origen-destino, la gran mayoría de los trayectos se realizan o a pie o en transporte público, ¿no?, llegando a alcanzar entre el 70 y el 80%, y tan solo entre el 20 y 25% tiene acceso al automóvil particular, ¿no? Entonces ese tipo de asimetrías en la asignación del gasto también es de las cosas que se tienen que cuidar para crear esta infraestructura donde la educación sea lo menos importante y lo más fácil, la seguridad vial se convierte en algo intuitivo, donde el mismo sistema, el mismo diseño no te permita, por ejemplo, exceder la velocidad, ¿no? Y ya sabemos lo que hay que hacer. Hay chicanas, hay orejas, hay reductores de velocidad, y también incorporar la otra parte importantísima de todo el ecosistema de seguridad vial, que es el ordenamiento territorial, la política de vivienda, la política laboral, ¿no?, de cómo diseñas la ciudad,
a quién pones a vivir tan cerca de su trabajo, ¿no? Para reducir las necesidades de movilidad y con ello también reducir, desde luego, la parte de los hechos y siniestros de tránsito. Y cierro nada más con esta parte de lo que Genoveva mencionaba de los pendientes para la Ciudad de México. Bueno, aquí tenemos algunos de los pendientes que sí se requieren en Ciudad de México. Por ejemplo, actualizar la norma para los lineamientos de definición de criterios de aceptación de taxis, ¿no? Ganó la propia CEMOVI el distintivo de la Cruz Roja por lo que había hecho en 2020 de incrementar o incorporar criterios de seguridad vehicular para los vehículos que se destinan al uso de taxi, pero esos criterios pues ya funcionaron en su momento, pero ya tienen que volver a incrementarse, ¿no? Entonces ese es uno de los pendientes muy puntuales para Ciudad de México. Y desde luego en los pendientes de Ciudad de México, pues repensar todo el aspecto de cómo se multa y la aplicación del reglamento de tránsito, porque pues hay muchas infracciones, ¿no? y que pasan completamente impunes, como estaba mencionando ya el colega Arturo. O sea, como las infracciones, o sea, tener criterios para imponerlas, criterios más claros para las infracciones. Es que no entendí bien esa última parte. Esa parte básicamente es, utilizar la tecnología para automatizar, por ejemplo, las multas, ¿no? Y que no se vuelvan algo negociable o incluso, en el peor de los casos, corruptible con un agente policial, ¿no? Entonces, ya lo tuvimos la experiencia en los últimos 6 meses de la administración anterior. Se tuvo la experiencia con las fotomultas y fue muy claro, y ya hay estudios al respecto del Instituto Nacional de Salud Pública, cómo bajaron las muertes en ese último periodo, ¿no? Y cómo subieron en el primer año de esta administración. Se dispararon las muertes cuando se abolieron las fotomultas y se sustituyeron con fotocívicas, ¿no? Por ejemplo. Ahora, no me meto con el tema de los contratos, ¿no? O sea, eso pudo haber estado mal y que se corrija, pero que no mates una política que tiene, pues, tantas bondades con respecto a la seguridad vial, ¿no? Entiendo que ahí fue un tema más de corte electoral, desafortunadamente, que dio al traste con una muy buena política que no es que se está aplicando ya en varias ciudades del mundo, ¿no? O sea, en Nueva York se intentó quitar las fotomultas en algún momento, pero dijeron los senadores, cuando vieron los resultados, empezaron a sensibilizar el tema, dijeron, no, o sea, tenemos que volverlas a poner, y las volvieron a incorporar, ¿no? Y eso ha sido uno de los estudios de lo que se puede hacer en ingeniería de tránsito para reducir las muertes, es de los con mayor costo-beneficio para la población, el tema de automatizar las multas. Sí, perdón, ¿este sería un planteamiento concreto para las nuevas autoridades que lleguen a la Ciudad de México? Sin duda es un pendiente. Sí, gracias. Y es un pendiente y es una obligación también. A través de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial se indica que las autoridades tienen que promover el uso de tecnologías para garantizar la aplicación de la ley. El tema educativo tiene que ser complementario de una sanción económica para que efectivamente cambien las conductas. Yo creo que no se tiene que perder esta parte cívica, esta parte de cursos o de acciones, pero vinculadas a sanciones económicas. En la ley de movilidad de la Ciudad de México es una de las más avanzadas. De hecho, fue uno de los referentes que utilizamos para encontrar mejores prácticas que se incluyeran en la propuesta que hicimos como sociedad civil para la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y vienen estas disposiciones. En este tenor también la Ciudad de México tiene ahorita un pendiente de actualizar su ley de movilidad. Todas las entidades federativas, tras la publicación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, tienen que actualizar sus marcos normativos.
A pesar de tener muchos avances, todavía tiene algunos pendientes. El viernes de la semana pasada, la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados convocó a un proceso de consulta a grupos de personas con discapacidad para que conocieran el dictamen, que es como la ley que podrían aprobar, y está actualmente público este dictamen. Estamos desde la Coalición Movilidad Segura, liderados por Visitecas, que es la organización de sociedad civil aquí en Ciudad de México que está impulsando todo este proceso, proceso de revisión del dictamen. Hicimos una tabla para evaluar si cumple con el piso mínimo establecido en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y creo que sí tiene que ser ya una práctica común, también evaluar leyes. Las leyes son perfectibles, construir sobre lo construido, porque es una ley muy buena que en su momento la trabajamos también como sociedad civil, con las autoridades que estaban en ese momento, y sí creo que es importante reflexionar lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, y que estas actualizaciones efectivamente eleven el estándar de lo que se incluye para garantizar pues que las medidas se implementen. Muy rápido, nada más para cerrar la conversación con Genoveva. Ciudad de México ha padecido en términos fiscales, y lo hemos podido analizar con el tema del pago de la tenencia vehicular, a partir de que gran parte de la flota que circula está emplacada en Morelos, Puebla, Hidalgo, Estado de México, y al momento de que algún oficial de tránsito también se dispone a levantar alguna infracción, y ya ni hablemos del pago de las multas, que esa es como la siguiente transición, no solo infraccionar, sino que sean efectivos los pagos de las multas, encontramos un espacio de vacío jurídico muy importante. Creemos que no hemos sido lo suficientemente creativos como para atender esta problemática. En otras ciudades de la región lo que se ha propuesto es tener un número de identificación metropolitano para estas grandes zonas atractoras de viajes y donde encuentras vehículos que fueron registrados en otras jurisdicciones, y lo vimos para el caso de el factor de riesgo de velocidad, es decir, si tú excedías el límite de velocidad, el radar te detectaba, te llegaba la multa, pero si tu placa no era de la Ciudad de México, pues por ahí tenías una manera de escapar a este tema de reglamentos, específicamente el reglamento de tránsito y código fiscal. Entonces creo que ahí también hay una conversación pendiente. Sabemos que este gobierno, la administración actual, le ha querido entrar al tema, pero volvemos al tema del inicio de cómo logran coordinarse el resto de las autoridades locales para hacer esto realidad. Entonces, solo mencionar también ese punto que consideramos que es clave. Y por aquí hay otra pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Roy Arroyo Cotla y represento a la revista Suma Automotriz y México Automotriz. Hacer algunas precisiones en el boletín que ustedes generaron. Aquí mencionan que primero, si es las cifras que están aquí son para México, de acuerdo a las cifras que ustedes están mencionando aquí de muertes. ¿Es a nivel nacional o es solamente a nivel estatal o cómo lo están manejando? También mencionan que en el 2020, cifras del 2022, supongo que son del cierre del 2022, tienen las cifras del cierre del 2023 y también, o cuándo se podrían tener estas cifras al 2023, ¿cómo lo hacen ustedes? También otra pregunta es, ¿ustedes han tenido acercamiento? Porque creo que aquí es importante el que esta fuerza, esta voz que está surgiendo a través de ustedes, pues que también tengan acercamientos, no solamente con las autoridades, sino también con las empresas fabricantes de vehículos. ¿Han tenido acercamientos, han tenido reuniones? ¿Qué les han dicho? Porque creo que si van de la mano seguridad, ustedes y las armadoras, pues habrá mayor eco, ¿no? En lo que el consumidor, a final de cuentas es a beneficio del consumidor. Todos los que estamos aquí somos consumidores de vehículos, entonces también será para nuestro beneficio el que tengamos la información correcta para poder elegir, ¿no? Que es a final de cuentas lo que ustedes están mencionando aquí. Y por último, saber si esta estrategia que se creó del 2023 al 2040, me parece, ¿ustedes para cuándo ven que se puedan tener resultados ya palpables? Como lo mencionaba hace un rato Arturo, esto viene de años, viene el problema o la problemática
al final de cuentas que el consumidor tiene, porque es el pagano de todo esto, el consumidor siempre somos los paganos. Entonces, ¿cuándo creen ustedes que ya se pudiera ver palpable la implementación de estas estrategias que se mencionaron, que surgieron del año pasado? Por favor, y muchas gracias por su respuesta. Bueno, con respecto a la industria, sí hemos tenido experiencia. Hemos intentado acercarnos, sobre todo intentamos acercarnos, bueno, de hecho a la mía incluso la hemos llegado a invitar a alguno de los foros en los que hemos participado con el tema de seguridad vehicular específicamente. Y también hemos intentado hacer acercamientos con la INACO, que es la Industria Nacional de Autopartes. En ambos casos, pues no se pudo, digamos, entablar una relación más allá de esos breves encuentros que tuvimos, y por muchas razones. Nosotros estamos haciendo algo que a la industria no le gusta, ¿no? Por ejemplo, evidenciamos malas prácticas, por ejemplo, hablando de la historia, nosotros, gracias a lo que metimos en el circuito de redes sociales de México, la prueba del Tsuru, del Nissan Tsuru, cuando se había hecho en 2013, pero no se conocía tanto en México, o sea, digamos, solo a nivel muy especializado se conocía, la metimos en nuestras redes cuando nosotros iniciamos también el tema de seguridad vehicular, y pues tuvo un impacto así de que en una semana tuvimos 1,5 millones de vistas, ¿no? Cosas que no nos habían ocurrido. Entonces, y obviamente decíamos, ese tipo de vehículos con esos estándares, pues no, en otros países literalmente son ilegales, ¿no? Entonces, como teníamos esta forma de decir las cosas para llamar la atención de los consumidores, alertar a los consumidores, evidenciar malas prácticas para que la misma industria mejore, o sea, el mejor intercambio que hemos tenido con la industria es ver lo que ellos mismos están haciendo por sí mismos, ¿no? Porque ya no es lo mismo los autos que se vendían antes de 2017 a los que se venden hoy, ¿no? Sí han cambiado, y a nosotros no nos importa tanto tener un diálogo con la industria, más que porque lo que hemos visto nosotros en las prácticas que tienen con respecto a cómo gestionan sus intereses dentro de las mesas de negociación por ejemplo, la norma 194, pues nos tumbaron el estándar de protección a peatones sin ninguna evidencia de por medio, ningún respaldo científico de por medio, más allá del tema de la integración económica y de las regulaciones que Estados Unidos tiene y que firmamos por el Tratado de Libre Comercio, el cual no dicta que nosotros no podamos ser más exigentes con respecto a nuestras normas, pero ahí van y nos asustan con el petate del muerto de que no, eso va es un obstáculo técnico al comercio que pues básicamente se podía controvertir, básicamente, ¿no? Entonces ese no es tanto nuestro interés de ver eso, pero lo que sí hemos visto es que cómo se han incrementado los sistemas de seguridad vehicular en la flota mexicana, en los vehículos nuevos que se están vendiendo, ¿no? O sea, ya pasamos, cuando iniciamos esto, la penetración del control electrónico de estabilidad debió haber estado del 30% y hoy es del 70%, probablemente con la franja de mercado que no analizamos, que es la premium, probablemente estemos hablando del 82% de penetración del control electrónico de estabilidad, cuando no es una regulación todavía obligatoria, sino hasta 2025, ¿no? Entonces esos cambios son los que nos invitan a seguir presionando a la industria, pues para bien de todas y todos, ¿no? Entonces ese creo que es el ámbito en el que nosotros hemos aprendido, digamos, a desarrollar, y son como que diálogos indirectos con la industria, porque saben lo que estamos haciendo. Y ellos están actuando por su parte para el tema de defender su mercado, ¿no? Que es completamente válido, y
y que pues sí tiene réditos, ¿no? Y con respecto a cuándo vemos resultados con respecto a la reducción de muertes y lesiones en el tránsito, pues nos falta todavía mucho. Creo que las condiciones son ideales como nunca antes en nuestro país para que prontamente, no sabemos cuándo, es muy difícil esperar resultados, ¿no? Sobre todo si no se atienden a cabalidad los puntos que ya están delineados en las diferentes estrategias, ¿no? Con respecto a lo que nos preguntabas de los datos, sí son datos de 2022 y los obtuvimos del Subsistema de Información Demográfica y Social del INEGI, ¿no? Ahí en la presentación que hice, que les van a hacer llegar las compañeras, ahí tienes la fuente de dónde se obtuvieron esos datos, ¿no? Y el cómputo que nosotros hicimos. Quizá también señalar, desde la Coalición Movilidad Segura hemos promovido mucho el diálogo entre todos los sectores. Creo que una de las partes fundamentales para que esto cambie es que este sea un debate público, que no se resuelva en lo oscurito, en negociaciones que no sean públicas, ¿no? A diferencia de la NOM, por ejemplo, en la NOM, cuando eres una organización participante, firmas un convenio de confidencialidad. O sea, lo que se discuta para llegar a los acuerdos de la NOM no se puede difundir. Y esa ha sido pues la manera en que se opera como sociedad civil, y aquí reconozco mucho el esfuerzo del Poder del Consumidor y otras organizaciones. Están en sesiones continuas discutiendo con representantes de la industria y como sociedad civil y otros sectores, ¿no? Se podrán imaginar los recursos con lo que cuesta la industria para tener gente participando constantemente en estos diálogos, pues es mucho más grande de lo que podemos hacer como sociedad civil. Por otro lado, los procesos legislativos son mucho más abiertos. Incluso la tarea y uno de los grandes logros que te puedo decir que tenemos como coalición es justo poner en el debate público estos temas. Eso ha obligado también a que la industria sea más vocal respecto a cuál es su postura en la seguridad vial. Creo que es importante no tratarles como bloque. La industria no es un bloque, o sea, dentro de la misma industria hay marcas que se quieren distinguir con mejores prácticas respecto a seguridad vial, y sin duda son quienes han más participado pues en todos estos procesos. Esto es de dos vías, ¿no? O sea, nosotros como sociedad civil hemos constantemente convocado, hemos participado, hemos estado en foros conjuntamente, pero también es una oportunidad para invitar a esas marcas que quieren distinguirse, que quieren sobresalir sobre el resto de las otras y que quieren vender vehículos, poner en el mercado vehículos que garanticen la seguridad de las personas, que también trabajen de la mano con especialistas y con sociedad civil para que justo sean esa punta de lanza, ¿no? Porque yo coincido, la industria tiene todo el interés de que pues se vendan seguros, ¿no? O sea, no puede ser que no quiera proteger a sus propios consumidores. Entonces, ¿cómo hacemos también para promover esto? Poniendo la agenda de seguridad vehicular en lo público. Que quizás para cerrar las expectativas que tendríamos como sociedad civil para la implementación de la ENAMOV, nos parece que va a ser fundamental que en el siguiente Plan Nacional de Desarrollo se retomen distintos elementos de la estrategia para que una vez que llegue la siguiente administración, no solo federal, sino también las estatales y municipales, puedan tener un referente muy claro de que el tema sigue siendo una prioridad en el país. Y muchas veces estas estrategias o instrumentos que se publican casi al final de un sexenio o de un periodo de gobierno podrían llegar a ser difíciles de seguir o de implementar, pero entonces ahí va a estar la clave de qué tan rápido alcanzamos estos objetivos. En el mismo documento del ENAMOV creo que también vale la pena como medios de comunicación, sociedad civil, llevar un registro y un monitoreo de las fases que están ahí planteadas, es decir, por cada línea de acción viene planteado un cronograma deseable y creo que nos toca estar encima de la autoridad
solicitándoles estos resultados que vienen ahí en la estrategia. Sabemos que de pronto nos jugamos un poco también el éxito en qué tanto interés, qué tanta voluntad, qué tanto conocimiento hay en las áreas encargadas. Creemos que hoy existe interés, voluntad y hay un conocimiento respecto de otros años de las áreas técnicas, pero sí depende mucho de que estemos encima sin soltar este tema, que creo es parte de lo que nos tiene hoy aquí reunidos, de que no soltemos el tema y que siga siendo parte de la agenda. Ahí lo dejaría. Pues muchísimas. Sí. A ver si quieres que tú... Alejandra, esto que tú mencionas de que hay empresas de la industria automotriz que están buscando hacer las cosas bien, ¿es posible que nosotros como medios de comunicación tengamos acceso a saber cuáles son esas empresas que están haciendo o que están al menos tienen la intención de querer hacer las cosas mejor? Y no con el fin solo de perjudicar, ¿no? Porque una publicación en prensa pues sabemos que también perjudica, como le mencionaba Estefan, ¿no? A otras marcas. Pero creo que sí es importante alzar la voz para decir, bueno, estas lo están haciendo bien o están buscando, traen la intención, pero estas otras no, ni siquiera se mueven, ¿no? Y también creo que es una realidad que si no se mueven es porque también el gobierno no se los exige, ¿no? Es así de simple. Gracias. Sí, justamente la forma más clara de ver, una de las formas más claras, creemos, de ver este tipo de prácticas, quién está haciendo las cosas bien, quién está haciendo las cosas mal. Uno, el primero, el que sabe, o sea, claramente, sin sesgo de información, cómo se están manejando, son a través de las pruebas de desempeño, ¿no? Las que realiza el propio Latin NCAP, ese por un lado, y por el otro lado nosotros también hicimos, cada año sacamos nuestras fichas de seguridad vehicular, donde se puede ver el equipamiento de los vehículos, que cuenta la gran mayoría, estamos hablando cerca del 88% de las ventas, ¿no? Distribuidas en 164 modelos. Esos los tenemos nosotros analizados en la página www.quetanseguroestuauto.org/fichas. Ahí tenemos todos estos modelos y en realidad desde 2018 hasta la fecha tenemos más de 800 modelos en total, donde ahí se puede ver claramente pues si cuenta con frenos antibloqueo. Eso ya desde hace unos años ya el 100% cuenta con frenos antibloqueo, pero se puede ver quiénes cuentan con frenado autónomo de emergencia, quiénes cuentan con control electrónico de estabilidad, que todavía no es completamente obligatorio, y ahí se ve bien. Y también, nos importa también que se vea cuáles vehículos cuentan con una prueba de desempeño, de evaluación de desempeño de seguridad vehicular del Latin NCAP y cuáles no, y con qué resultados han estado. Entonces, esas, son las herramientas que nosotros ponemos a disposición del público en general. Les invitamos también a los medios para que conozcan lo que hacemos y pues también todas y todos estemos mejor informados de los riesgos que existen. Y también, claro, en el Stop the Crash, en el evento que tuvimos el año pasado, donde también estuvimos con la coalición y con Latin NCAP, pues ahí invitamos a varios de sus colegas periodistas a experimentar por sí mismos las tecnologías de seguridad vehicular. Esa fue otra gran herramienta, de difusión de la ciencia aplicada, ¿no? De la tecnología de seguridad vehicular. Pues muchísimas gracias por su presencia. Ha sido un gusto estar aquí con Pepe y con Alejandra, que nos han acompañado tan doctamente hablando de los temas pendientes de la seguridad vehicular y de la seguridad vial en nuestro país. Muchas gracias.